Sin duda, corrupción e impunidad son temas primordiales a combatir. Para hablar de esto tenemos vía telefónica la presencia de Eduardo Juchín May, periodista, escritor y exconsejero electoral. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo está? Muy Bienvenido. buenos días, Manuel. Angélica, me da mucho gusto saludarlos. Igualmente. Muchas gracias. ¿Cuál es su punto de vista sobre las iniciativas de reforma planteadas por López Obrador y qué tan importante será, a su consideración, que la mayoría morenista en el Congreso las avale, aun cuando eventualmente no fueran viables? Bueno, la fuerza que recibió el próximo presidente de parte del electorado fue impresionante, no solamente para él, sino también para la mayoría en las dos cámaras del Congreso. Esto es para lo que se refiere a la mayoría absoluta para la aprobación de leyes. Cuando haya reforma constitucional, ahí sí necesita mayoría calificada, que quiero decir que Morena y sus aliados no alcanzan, de modo que tendrán que negociar, aunque les falta muy poco. De tal suerte que tienen la fuerza necesaria, los votos necesarios para aprobar los proyectos que presente el presidente de la República y, por supuesto, las propias bancadas de los partidos de Morena y sus aliados. Entonces, tienen la fuerza para aprobar los proyectos y la verdad es que lo que ha anunciado hasta ahora van en el sentido de lo que había ofrecido, de un cambio muy importante, muy profundo en la manera de hacer las cosas, de tal suerte que creo que veremos posiblemente, habrá que ver en los hechos concretos, pero veremos posiblemente cambios importantes dentro de la manera de hacer política y dentro también incluso de los controles que el próximo presidente pues tiene la clara intención de hacer realidad. Y estoy pensando en asuntos de autocontención como los que se refieren al hecho de que el presidente de la República pueda ser juzgado durante su ejercicio en casos de corrupción incluso. Entonces tenemos ahí cambios ciertamente importantes. Sin duda alguna, en el contexto de la transición y con las promesas del gobierno entrante, Eduardo, ¿le parece que es posible combatir la corrupción sin desterrar la impunidad? Bueno, el problema es que no puede quedarse el combate a la corrupción. Sí se mantiene la impunidad porque recordemos que la impunidad es el principal motor de la corrupción o uno de los principales motores. Es decir, si cuando se cometen actos de corrupción no hay sanción, pues la conclusión a la que se llega es que, bueno, el funcionario o el ciudadano común puede hacer lo que quiera, sabiendo que no hay posibilidades de ser castigado. Cuando esto ocurre, por supuesto que el incentivo para seguir cometiendo actos de corrupción, pues se aumenta. Por eso es tan importante el tema de la impunidad. Es algo que yo creo que en lo que respecta a la corrupción, ningún gobierno, ningún presidente puede realmente erradicarla totalmente. No hay ningún país en el mundo, por lo menos que yo conozca, donde pueda decirse que hay cero corrupción. De tal suerte que esto, aunque se ha comprometido expresamente el próximo presidente durante los discursos de campaña, lo cierto que eso es prácticamente imposible, acabar con la corrupción. Pero lo que creo que sí es exigible a todo gobierno es acabar con la impunidad o al menos tender hacia ahí. No puede dejarse de combatir la impunidad si se quiere realmente reducir y atacar de verdad a la corrupción. Eduardo Juchín, ¿cómo se pueden vincular las acciones que deberá implementar el nuevo gobierno en el combate a esos flagelos de la convivencia democrática? Pues yo creo que va en el camino correcto. Quizá lo que queda todavía pendiente es ver lo que va a hacer este gobierno
con relación a los actos de corrupción del anterior gobierno. Ahí es necesario que en los casos que se acrediten, sin afanes de venganza, sin cacería de brujas ni nada, pues sí se castiguen esos casos de manera ejemplar. Creo que esto es importante, y allí pues hay, decía yo, una forma eficaz de ciertamente frenar a la corrupción. Y si no se hace así, si se dejan impunes los delitos en esta materia cometidos por el actual gobierno, pues entonces estaríamos en un problema, porque el mensaje que se enviaría sería que eso es probablemente lo que va a ocurrir con el actual, o más bien con el futuro gobierno. Ahí hay un tema delicado que valdría la pena ver cómo se va a resolver. Es uno de los muchos temas que están en la agenda de la transición y en los que tenemos fija la mirada. Eduardo Juchín May, periodista, escritor, ex consejero electoral, muchas gracias por esta colaboración. Siempre es un placer platicar con usted. Muy buen día, saludos al auditorio.